Muy buenas compañeras y compañeros, sean bienvenidos a una nueva ayudantía y en el video de hoy explicaré el solucionario de la ayudantía número 6. Bueno, como modo de introducción a esta ayudantía, los objetivos básicamente es que entienda la carga y descarga de inductancias mutuas dentro de lo que serían circuito eléctrico. Y para esto se realizarán dos métodos, uno es la transformada T y el otro es método de fuente controlada. Bueno, empezando con el ejercicio número 1, este es un ejercicio con dos bobinados acoplados magnéticamente, tenemos la inductancia mutua y el sistema tiene una entrada, una fuente de tensión como entrada de 200 ángulo 45 y también encontramos dos resistencias, una de 4 ohms en el lado primario y otra de 10 ohms en el lado secundario. Bueno, para resolver este problema, en la ayudantía lo que se hace es sacar un circuito equivalente mediante lo que sería la transformada T. Ahora, para saber cómo hacer la transformada T, si es que no se acuerdan, acá tengo un modelo que básicamente dos bobinas acopladas magnéticamente se pasan a tres bobinados en forma de T, donde LA y LB representarían lo que son los flujos de dispersión, bobinas que llevan el flujo de dispersión, y LC es el flujo mutuo que se comparte en ambas bobinas. Ahora, según cómo uno vaya posicionando las tensiones dentro de estos bobinados, es que el valor M, o la inductancia mutua entre ambos, va a tener un valor negativo o positivo. Si ambos positivos van con el punto, entonces M tiene un valor positivo, menos M positivo. Contrario así, si es que este positivo estaría acá abajo, o contrario, o al revés, B1 tendría el positivo acá abajo. Para eso, entonces M tiene un valor negativo. Bueno, entonces, para la ayudantía tenemos que acá estaría B1 con positivo acá, y B2 tendría un positivo acá. Por tanto, el punto estaría con el lado negativo y el M tendría un valor negativo, o sea, sería menos un J, lo que daría un positivo. De esa forma se obtiene la reactancia de la LA, la reactancia LB y la reactancia LC. Y bueno, algo que quizás se rescata del modo es que como LC tiene un valor negativo, entonces lo vamos a representar como un capacitor, como se muestra acá. Bueno, entonces una vez ya obtenido el circuito equivalente, se pueden aplicar todos los conocimientos que ya se tienen desde el curso de teoría circuito 1. Se podría hacer un método de mallas, también se puede hacer lo que yo hice, es método de nodo. Y eso es lo que explicaré ahora, cómo se resuelve con método de nodos. Básicamente, yo utilicé método de nodos personalmente porque existe un único nodo, por tanto la ecuación va a ser una sola. Contrario a un método de mallas, tendríamos una y dos mallas, serían dos ecuaciones. Entonces, se define método de nodos con todas las corrientes salientes positivas. La primera corriente, que es la que va de acá hacia allá, sería B1 menos la tensión de este nodo, que serían 200 ángulo 45 dividido en 4 más 9J. La corriente que va hacia abajo sería B1 dividido en menos J, y la corriente que va hacia la derecha sería B1 menos 0 dividido en 10 más 6J. Recordad que la corriente siempre va desde un nodo de mayor tensión a uno de menor tensión, por eso se define B1 menos tanto. Y bueno, con esa ecuación ya se puede despejar B1, la cual da 23,32 ángulo 103 menos 103,46 volts. Y ya sabiendo el nodo, la tensión nodal que se encuentra aquí, entonces definiendo este nodo como referencia, se puede realizar un divisor de tensión desde este nodo a este nodo, ya que todas las impedancias se encuentran en serie. Y como dice el divisor de tensión, la tensión que le llega a cada impedancia va a depender, es directamente proporcional a la impedancia que tenga esta, a la resistencia. Por tanto, B sub 0, que es el nodo que se encuentra acá, sería P1 por 10, que es la resistencia donde queremos obtener la tensión, dividido en la resistencia total. Esto sería como la proporcionalidad en resistencia, en impedancia. Bueno, y así finalmente se obtiene B sub 0. Ahora, avanzando con el ejercicio 2, para resolver este ejercicio, el primer paso que se hace es pasar el sistema desde inductancia y capacitancias a lo que serían reactancias para poder trabajar en lo que sería el dominio fasorial.
Entonces hay que recordar que la reactancia de un inductor es igual a omega L y la reactancia en un capacitor es igual a menos 1 dividido en omega C. Eso básicamente porque acá había un J y si multiplicamos por J acá abajo y por acá arriba por J acá abajo, aparece el menos 1. Entonces omega es igual a 4 radianes partidos por segundo, la cual lo podemos verificar en la función de tensión de la fuente de entrada, donde acá está el omega. El omega siempre acompaña al t. Entonces el omega son igual a 4 radianes partidos por segundo. Así aplicamos esta ecuación para cada uno de los parámetros del sistema o de las ramas pasivas del sistema y se obtiene la reactancia de cada uno. Posteriormente se procede a calcular la transformada t del sistema. Para esto se pone un positivo acá, un negativo acá, positivo acá, negativo acá. Vemos que igual al caso anterior tenemos un punto con el número negativo, por tanto las ecuaciones que se aplican es utilizando un menos m. De esa forma se reemplazan acá las ecuaciones para obtener las reactancias de LA, LB y LC y se llega al circuito equivalente que se muestra acá. Ahora, de la misma forma como en el caso anterior, se pueden aplicar todos los conocimientos de teoría de circuito 1. En este caso, como se pide en el ejercicio calcular la corriente de la resistencia 8, se estima que lo más conveniente es utilizar el método de mallas, ya que este método de por sí llega a las corrientes del circuito. Por tanto, la corriente que circularía por acá, en la resistencia 8, I0 creo que se le llama, sería igual a I3, ya que lo podemos ver por simple inspección del sistema. Entonces, acá ya se realizan las ecuaciones de malla. La verdad es que no quiero repasarlas mucho porque voy a suponer que ya se las saben, pero acá pueden verificar los datos, los resultados. Para resolverlo comúnmente llevo un sistema matricial para simplificar los cálculos y de esa forma se obtiene I3, el cual es igual a I0 y da 2,01 ángulo 68,5 grados amperes. Y de esa forma ya estaría listo lo que es el problema 2. Avanzando con el problema 3, acá lo que se pide, bueno, se muestra un sistema con dos bobinados compartiendo flujo. Tenemos dos tensiones de entrada, una es P1 y otra es P2, y tenemos una resistencia de 5 ohm en el lado primario y una resistencia de 2 ohm en el lado secundario, y la reactancia mutua es igual a 2J. Entonces, lo que se pide es que hallar la relación entre la tensión B1 y B2 para que la corriente I1 sea 0. Entonces, para que esto suceda, bueno, acá existen distintas formas de plantearse análisis y de llegar a una conclusión. La que se realiza acá en la ayudantía es primero simplificando este sistema a una transformada T. Para eso se ponía un más menos acá, otro más menos acá. Entonces acá sí se usa el M positivo, la ecuación es con M positivo, y se llega al siguiente circuito equivalente. Ahora, como condición, sabemos que I1 tiene que ser 0. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que la caída de tensión entre estas dos impedancias es igual a 0 volts, ya que por ley de Ohm sabemos que la tensión es voltaje, o sea, corriente por resistencia. Como la corriente I1 es 0, entonces la caída de tensión acá son 0 volts y por tanto llegamos a la conclusión de que el nodo que está acá, que es igual a B1, tiene el mismo potencial que B sub 0, o sea, son equipotenciales y por tanto B sub 0 es igual a B1. De esa forma, ya sabiendo que este nodo es igual a B1, se puede hacer un divisor de tensión para obtener la relación entre B2 y B1, ya que de esa forma se relacionan ambos parámetros de tensiones, ya que B1 va a ser igual a B2 por 2J, ya que es la impedancia donde queremos sacar la tensión usando este nodo como referencia, dividido en la resistencia total, que serían 2J más 2. Acá están los 2J más 2. Y bueno, así se obtiene finalmente la relación entre la tensión B2 y B1. Bueno, ahora para terminar con el ejercicio 4, para resolver este ejercicio se va a utilizar lo que es la teorema de fuentes controladas, método de fuentes controladas. Y para empezar a
llegar al circuito equivalente que se tiene que obtener, primero vamos a definir tensiones, ya que, o sea, más que tensión, vamos a definir corrientes dentro del sistema para poder fijar las polaridades de las fuentes de tensión. Para eso yo utilizaré estas polaridades. Entonces, vemos que la corriente en esta inductancia está saliendo por el punto, por tanto, en el otro se va a querer que se entre por el punto. Y para que eso suceda, la polaridad de la fuente de tensión tiene que ser más menos, ya que va de positivo a negativo a la corriente. Por otro lado, en la otra inductancia vemos que la corriente que me fijé en un inicio es igual a, o sea, está entrando al punto, por tanto, en la otra inductancia va a querer salir del punto. Para eso se fija esta fuente de tensión más menos para que la corriente salga del punto de positivo a negativo. Bueno, ahora hay que definir esta porque se va a resolver, una de las formas con la que se quiere resolver el ejercicio es con método de malla. Entonces, esta corriente que está acá depende de dos corrientes de malla, una I1 y 2. Y bueno, por análisis sabemos que esta corriente es igual a I2 menos I1, ya que I2 va a favor de la corriente y I1 va en contra. Entonces acá estaría I2 menos I1. Y en la otra bobina, la corriente que va entrando al punto sería I3 menos I2, con el mismo análisis, ya que I3 va a favor y I2 va en contra. Entonces sería I3 menos I2. Y bueno, se multiplica por J5, ya que la tensión igual a la reactancia por la corriente. Acá estaría la reactancia mutua. Entonces así ya se pueden realizar las ecuaciones de malla. Se lleva a un sistema matricial para que sea más simplificado los cálculos del sistema. Y de esa forma se obtiene la corriente que circula por la fuente. Bueno, algo que no mencioné al principio del ejercicio es que básicamente lo que se quiere hacer acá es calcular la impedancia del sistema en estos terminales. Entonces el método que se utilizó acá es método de fuente de prueba y se utiliza una tensión de 1 ángulo 0 volts simplemente para simplificar los cálculos. Y bueno, sabemos que la impedancia es voltaje dividido corriente, entonces de esa forma ya se obtiene la impedancia en los terminales de la fuente. Y bueno, esa ha sido la sexta ayudantía, espero les haya gustado. Y si tienen dudas, consultas, no duden en hablarme a mi correo institucional. Bueno, eso compañeros, un gusto, chao chao.